El programa Higiene y Salud Mental llega a ustedes como un aporte de los propietarios de este canal y su productor, el doctor Telésforo González, psicólogo social. Buenas noches, amigos oyentes de este programa Higiene y Salud Mental. Como todos los domingos, acá de 8 a 9 de la noche, con un tema de interés para los oyentes de este canal, Canal 12 Telever, y siempre tratando de llevar orientación y educación a los televidentes, ¿no? Hoy contamos realmente con el sacerdote salesiano SDB, Javier Orengo, quien es director del Oratorio Don Bosco, con quien vamos a conversar sobre la crisis sanitaria que afecta a la República Dominicana, a la juventud y a la espiritualidad. Buenas noches, Padre Orengo. Buenas noches, doctor Telésforo. Y desde ya, muchísimas gracias por su invitación, por tenerme en cuenta, por tener en cuenta sobre todo a los jóvenes de nuestro pueblo en esta noche. Yo sé que de una manera muy especial podremos llegar a sus mentes, a sus corazones y seguir acompañando a nuestros jóvenes. Bueno, Padre, yo pienso que este es un programa muy especial. Quiero confesar ante un sacerdote y usted, amigos televidentes, que desde que inició la crisis, dado que yo tengo un vínculo con el oratorio, ¿verdad? Yo he recibido más de 144 llamadas de jóvenes que tenían mi teléfono o lo han logrado y me llamaban desesperados y me hablaban un poco de su desesperanza, de la crisis sanitaria, del problema de la economía, de su futuro en el oratorio, que no podían hacer ninguna práctica de deporte ni social, ¿no? Y lo sentía desesperado. Mi rol cuando recibí esa llamada era serenarme yo, escucharlo y entonces poder llevarle una voz, un mensaje de aliento para que estos jóvenes que me estaban contactando entendieran que esto era coyuntural y que era pasajero, que iba a pasar. Padre, usted que es una persona que sirve de alimento, ¿verdad?, que sirve de aliento, de referente a los jóvenes que visitan realmente el oratorio en su espacio de recreativo, de deporte, en la parte de participar en las actividades sociales y culturales del oratorio, ¿no? ¿Cómo usted ve esta crisis sanitaria, los jóvenes y su espiritualidad? Bien, creo que uno de los retos más grandes para mí como sacerdote y como director del oratorio es cómo seguimos acompañando a nuestros niños, adolescentes y jóvenes en este tiempo. Las escuelas, a lo mejor con cierta dificultad, pero ciertamente han tenido unos espacios para acercarse a la juventud, a los niños y adolescentes, a los que atienden, porque la escuela es obligatoria. El oratorio no. El oratorio es un espacio recreativo y formativo donde el niño o el adolescente va porque quiere, porque tiene el tiempo y porque desea seguir creciendo. Cuando viene una crisis sanitaria como la que estamos viviendo ahora, pues todo lo que es opcional en nuestras vidas, que parecería secundario aparentemente, pasa a un segundo plano y se nos ha hecho difícil o cuesta arriba acompañar a estos muchachos. Creo que ha sido providencial que unos meses antes el oratorio haya entrado en contacto con usted y usted con nosotros, y una relación y un camino también de acompañar a nuestros jóvenes, y ciertamente muchos de esos que han podido comunicarse con usted han sido los que ya se habían encontrado en el oratorio. De igual manera a un servidor, a los demás salesianos aquí en Jarabacoa, se nos han ido acercando nuestros muchachos por las redes, pidiendo acompañamiento, pidiendo ayuda, porque tanto ustedes jóvenes como nosotros vivimos algo nuevo y no tenemos las respuestas ante esta crisis, ante el estar tanto tiempo a lo mejor en nuestras casas. Y poco a poco buscamos respuestas. Correcto, Padre, pero pienso que entonces esa cercanía que tienen los jóvenes con ustedes, al no poder verle cara a cara, confesarse cuando tiene alguna necesidad de confección, poder explicarle sus dificultades, buscando una orientación. ¿Ustedes han logrado ahora, a través del teléfono, la línea telefónica de ustedes, mantenerlo abierto y seguir en contacto con esos jóvenes? Con algunos ciertamente sí, con otros que están menos activos, a lo mejor en las redes sociales, o que no tenemos acceso mutuamente, ¿verdad?, a través de las redes, pues no.
Creo que el acompañamiento espiritual y el que damos en el oratorio exige y se nutre del contacto físico. Y al no tener ese contacto físico ahora, pues se nos limita poder dar la calidad del acompañamiento que quisiéramos. Pasa en el oratorio, pasa tantas personas que deseosas de acudir a la iglesia para una misa, para una adoración al Santísimo, y sin embargo pues no se ha podido. El que durante esta crisis sanitaria la Semana Santa no se pudiera celebrar en comunidades, que la Pascua Juvenil, que ese fue el escándalo más grande para nuestros jóvenes, no se pudiera celebrar, fue y es una tragedia para nosotros. Se vivió en redes, se envió material, se procuró que cada uno de nosotros desde nuestros hogares elevara su espíritu, orara, entrara en relación con Dios. Pero sabemos que la fe cristiana no se vive sola, se vive en comunidad. Y aunque sabemos a conciencia que todos unidos en oración desde nuestros hogares, Dios se hace presente, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Yo utilizo la metáfora de no hay que ir al gimnasio para hacer ejercicio, pero es un lugar específico de hacer ejercicio. Igual que nuestros muchachos, si no pueden ir a la iglesia, no pueden ir al oratorio, lugares que le acercan o le abren un poquito más el vínculo a Dios, pues es el lugar preferente, no es el único. Se dificulta y aquí estamos pues tratando de cómo enriquecemos nuestra espiritualidad, nuestro contacto con Dios aún en este tiempo. Correcto, Padre. Las personas alguna vez se confunden religiosidad con espiritualidad. Un joven que va a practicar deportes, al campo deportivo, a jugar básquet, fútbol, a divertirse, a hacer un curso técnico, a buscar orientación, ¿verdad?, a la parte del taller que ustedes tienen de serigrafía, etcétera, de cocina, ¿no? Ese jóvenes que ahora, o esos jóvenes que ahora no han podido estar en contacto, ¿piensa usted que si no tenían una buena espiritualidad, han sufrido más que aquellos jóvenes que sí tienen una buena espiritualidad? Y cuando me refiero a espiritualidad, repito, no estoy hablando de religiosidad, son dos cosas que se complementan, ¿no? ¿Qué a usted les parece este comentario? Sí, yo partiría primero que espiritualidad, y creo que todos los jóvenes que nos escuchan y todos los que nos sintonizan pueden entender espiritualidad como esa capacidad de relacionarme con lo trascendente, con Dios. Indiscutiblemente la religión o la denominación cristiana que yo profeso, yo me relaciono con Dios de alguna manera. Y ciertamente cuando yo me abro a lo trascendente, a lo espiritual, veo más allá de lo que estoy viviendo ahora en el presente. Mis motivaciones cambian, mi escala de valores se nutre, se enriquece, y creo que el joven que entró a esta pandemia sin esa capacidad de ver más allá, de comunicarse con lo trascendente, ciertamente que ha sufrido más. ¿Por qué? Porque nada más tiene de cara la dificultad. La crisis momentánea no tiene las raíces de donde yo me nutro, de donde yo logro recibir fuerzas para enfrentar las dificultades de hoy, de mañana, de pasado. Claro, Padre, me alegra ese concepto así tan sencillo pero tan profundo, porque la religiosidad es una cosa, yo manifiesto mi espiritualidad y mi fe a través de la religiosidad, cual sea mi preferencia, ¿verdad?, religiosa, pero esa parte espiritual de poder verme un poquito más allá de lo terrenal, un poquito más allá de lo que es vivir cada día, verme un poquito más allá de la cotidianidad, eso indiscutiblemente trasciende. Y en las llamadas que yo he tenido de los jóvenes, una de las cosas que he notado es lo que usted acaba de decir. Aquellos jóvenes que tienen ese nivel de espiritualidad, de esa conexión, ese concepto de espiritualidad de largo plazo, del más allá, lo siente uno cuando conversa realmente más relajado, ¿verdad?, más sosegado, más confiado de que esta situación de crisis va a pasar y que el mundo va a continuar, que va a haber que cambiar de página, porque indiscutiblemente la sociedad dominicana no se quedará ahí. Nosotros somos hombres y mujeres, y los jóvenes somos proactivos, gente consciente de lo que ha ocurrido, y lo que ha ocurrido no es algo como
han dicho algunos que no saben lo que es la espiritualidad, que esto es un castigo de Dios, que es una de las cosas que Dios nos manda a nosotros por lo que le hemos fallado. Entonces, a mí me gustaría que usted se refiriera a eso, o sea, esas personas que piensan que esto que ha ocurrido es un castigo de Dios, ¿cómo nosotros debemos verlo en ese campo, en ese concepto de la espiritualidad? Excelente pregunta. Creo que ayer discutía con algún joven o hablábamos, ¿Dios castiga o no castiga? No podemos decir que Dios no castiga porque hay ejemplos en la Biblia, ciertamente, de que Dios castiga. Pero le decía yo a ese joven, ¿tu mamá te castigó, te llegó a pegar? Y me decía, sí. ¿Lo hacía amándote o sin amarte? Entonces creo que primero tenemos que tener ese concepto claro de que Dios nos ama y si hubiera algún castigo que nos mereciéramos, Él no deja de amarnos. Pero por encima de eso no creo que la respuesta a esta pandemia es decir, Dios quiere castigarnos, quiere que a la mala cambiemos. Yo creo que es una respuesta muy simplista y Dios no obra de esa manera, no se nos impone, al contrario, busca formas de atraernos hacia Él porque nos ama y siempre va a respetar nuestra libertad. Creo que el trabajo, la tarea de cada uno de nosotros es entonces ver en qué punto yo me encuentro respecto a ese amor. Cuán abierto, cuán dispuesto estoy yo a relacionarme con ese Dios que me ama. No un Dios que me quiere castigar y quiere que a la mala porque tengo miedo a enfermarme, entonces crea en Él. No, y no quisiera que nuestras iglesias, que nuestro oratorio al salir de esta pandemia se llene porque tememos a que vuelva una pandemia, no, sino que con jóvenes, niños, adolescentes conscientes de que quieren vivir su vida bien porque hay un Dios que les ama, no porque hay un Dios que les vaya a castigar. Correcto, ese Dios castigador no existe, ese Dios que indiscutiblemente sí valora lo que nosotros hacemos, nos da la oportunidad de que nosotros en la tierra podamos indiscutiblemente obrar por el bien. Eso es algo porque cuando usted llegue y toque la puerta se le va a pedir cuenta a usted individual, no de manera colectiva. Usted se imagina las personas que han perdido sus parientes, sus seres queridos, sus amigos, lo triste que debe de estar. Si esa persona indiscutiblemente no tiene esa fe y esa espiritualidad bien sembrada en lo profundo, la dificultad será mayor. Entonces yo quisiera que usted pudiera explicar a los jóvenes cómo vivir esa espiritualidad sin tener que estar en contacto con los sacerdotes, con las prácticas indiscutiblemente deportivas, recreativas que se hacen en el oratorio, porque para nosotros y para los amigos televidentes debe ser muy importante que salga de su boca, Padre Orengo, ¿no? Sí. Pues primero creo que puntualizar, ¿verdad? Estamos hablando de espiritualidad y lo enfocamos, y no lo he enfocado yo, o sea, el mismo doctor lo ha dicho, o sea, el oratorio es un centro de espiritualidad. ¿Y qué es lo que se ve? Deporte, actividades lúdicas, formativas, recreativas. ¿Por qué? Porque nuestro relacionarnos con Dios entra en lo cotidiano de nuestra vida. O sea, no debemos practicar o vivir nuestra espiritualidad 5 minutos en la mañana y 5 minutos en la noche donde oramos. Eso es un modo de yo expresar mi espiritualidad. Ciertamente saco un tiempo para comunicarme con Dios. Ahora, diariamente, en lo cotidiano, en lo que yo voy viviendo, en cada acto, Dios también se va haciendo presente. Entonces, como yo soy más consciente a lo largo del día de las tareas, pocas o muchas que yo tenga, de que Dios está ahí y que Dios se hace presente en mi vida y que porque Él está presente en mi forma de actuar, de reaccionar, los valores que voy proyectando, el ánimo que le pongo, el empeño a lo que voy haciendo cambia, porque Dios también habita esos espacios. No le quitamos la importancia que tiene el poder asistir a un acto religioso, pero en este tiempo en que nos hemos visto privados, yo le he dicho a muchos jóvenes, el pecado grande sería no ir a misa, sino que tú no saques tu momento y que tú no seas consciente de que Dios aún te está hablando aquí y ahora en esta situación. A todos nos está hablando y nos está diciendo algo. Entonces sacar ese tiempo, ese espacio, no dejar que esta oportunidad, que es la pandemia, una oportunidad de serenarnos un poco, de salir a lo mejor de nuestra rutina ordinaria obligada, decir, espérate, ¿cuáles son las prioridades en mi vida conforme
a mi relacionarme con Dios. Y creo que muchos hemos sacado más tiempo para comunicarnos con nuestros seres queridos porque vemos que eso es fundamental y a lo mejor no lo hacíamos diariamente. Cómo sacamos un momento para leer la palabra de Dios, porque como ya no puedo ir a misa, yo me veo obligado a buscar ese espacio que a lo mejor antes no lo tenía. Y cómo yo voy tratando que mis relaciones, incluso lo poco o lo mucho que comunico a lo largo del día, sea por las redes sociales o sea en mi casa, sea más constructivo, sea más positivo. Porque si yo quiero que en mi casa haya un buen ambiente, pues yo debo propiciarlo con lo que yo voy hablando, lo que yo voy comunicando. Creo que son formas en las que la espiritualidad nos nutre y cómo yo también ejercito esa espiritualidad desde mi casa o desde donde la pandemia me lo va permitiendo. Y así eso trasciende, esa espiritualidad trasciende no solamente en la familia, en los amigos, en los familiares, en la comunidad, sino que trasciende más allá hacia el alma, hacia ese espíritu tuyo que necesita estar sosegado en una situación de crisis. Lo más que necesita un joven y un adulto también y un niño es estar sosegado y sentirse seguro de que en su hogar no le va a pasar nada, de que en su hogar se están tomando las medidas preventivas para que no ocurra, no llegue la enfermedad, no llegue la infección, ¿no? Entonces, en ese sentido, Padre, comparto con usted, estoy conteste de que esa espiritualidad se puede vivir donde usted esté. Pero si usted no vivió espiritualidad anteriormente y no sabe cómo canalizar, entonces usted lo puede pasar un poquito más difícil, lo puede estar pasando un poco más difícil. Entonces, acérquese a su mamá, a su papá, a su hermano mayor, llame a su amigo, a su tía o su tío, ¿no? Y comuníquelo como usted se siente, que inmediatamente usted está canalizando y de allá para acá le va a llegar un mensaje indiscutiblemente que puede ser muy favorable para usted quietarse, usted tranquilizarse y vivir su espiritualidad en ese paso que le ha tocado vivir. Nos dice el Control Master que hay unos comerciales. Le vamos a pedir permiso a ustedes, los amigos televidentes, que se queden ahí para pasar estos comerciales. Volvemos en breve con su programa Higiene y Salud Mental. Cada planta, cada grano, cada sorbo es el resultado de una relación que empezó hace meses o hace más de 20 años, cuando nos dijimos sí con un apretón de manos. Dejamos atrás el trabajo y nos hicimos colaboradores, miembros de esta gran familia. Tu compromiso nos sorprende, nos inspira. Has asumido este reto con fuerzas. En tus ojos vemos la firme decisión de llevar a los hogares dominicanos el mejor café desde las montañas de Jarabacoa. Hoy, que los abrazos se expresan a distancia y esa es la mejor forma de cuidarnos, queremos decirte que ese apretón de manos fue nuestra mejor decisión. Abrimos las puertas de risas y alegrías y en estos tiempos difíciles tú sigues con el mismo entusiasmo. El grupo Belarminio Ramírez e Hijos quiere decirte gracias. Venga a conocer Jarabacoa River Club, un paraíso en el corazón de la cordillera central, bañado por las aguas del Yaque del Norte. Relájese, disfrute la gracia del paisaje, intérnese en la perfecta armonía de un mundo natural en constante evolución. Jarabacoa River Club. En cualquiera de sus áreas disfrute toda la diversión en un ambiente naturalmente sano y seguro. Jarabacoa River Club. Definitivamente el mejor entretenimiento ecoturístico de montaña en familia. Pinar Quemado, carretera Jarabacoa-Manabao, 809-574-2456. Ya estamos de vuelta con su programa Higiene y Salud Mental. Bueno, como ustedes han visto, estamos conversando con el sacerdote salesiano Javier Oringo, quien es el director del Oratorio Don Bosco, un centro referente en este municipio donde miles de jóvenes, yo diría miles y miles de jóvenes, han pasado por ahí buscando su espiritualidad.
que espiritualidad es practicar deportes, ¿verdad? Las actividades lúdicas, las actividades recreativas, las actividades formativas, ¿no? Las actividades religiosas también son actividades que ayudan a su espiritualidad, ¿no? Pero además un grupo de jóvenes que practican diferentes tipos de deportes, que eso ayuda incluso. Muchos de estos jóvenes han sido firmados en empresas internacionales y nacionales porque han podido practicar deportes ahí en el oratorio, ¿no? Yo pienso que ustedes que están ahí escuchando este programa entienden el valor que tiene ir al colegio salesiano, ir a la escuela, ir al liceo, ir a un colegio y en la tarde poder ir al oratorio Don Bosco, a esa área verde donde se respira mucha espiritualidad, mucho verdor, mucho amor, pero realmente la pandemia no nos ha permitido esto. Entonces me gustaría que usted entienda que en una situación coyuntural, como decía anteriormente, que eso va a pasar. Esa espiritualidad de ustedes, vivan ahora en la familia, siendo mejor hijo, mejor hija, mejor tía, mejor tío, mejor hermanos, ¿no? Mejor vecino, pero además buscar esa ayuda vía telefónica en esos teléfonos que tiene el Ministerio de Salud Pública por el Internet, ¿verdad? Y los diferentes canales de la comunicación, para ustedes poder comunicar esa necesidad de buscar y reforzar su espiritualidad. Padre, me gustaría entonces que usted pueda, la comunidad salesiana aquí en el municipio de Jarabacoa, ¿no? Cuando no puede tener contactos con su joven y sus feligreses, ¿no? ¿Qué hacen ustedes en la situación actual? Bien. Ciertamente cuando inició ya todo lo del toque de queda, el acuartelamiento, pues fue un reto para nosotros. Don Bosco, el sistema que nos legó, el sistema preventivo, tiene como centro o como parte importante el ambiente que se crea en la casa salesiana, sea escuela, sea oratorio, sea parroquia, la centralidad del lugar. Y al ver nuestros muchachos estar privados de ir a ese ambiente, pero también nosotros como salesianos estar privados de salir al encuentro de nuestros muchachos, pues surge un cambio en nosotros, surge una crisis. Creo que nosotros como comunidad salesiana nos hemos podido dedicar más a la oración. Ciertamente hemos observado mejor nuestros ritmos de vida comunitaria al interno, así como las familias han crecido o han ganado en tiempo de estar en casa, pues nosotros también. Somos 5 salesianos que vivimos de la parte del colegio y hemos compartido más, hemos tratado de hacer un mejor hogar y sobre todo orar por las necesidades de nuestros muchachos, de nuestros parroquianos, de todos los hermanos y hermanas del municipio de Jarabacoa. No obstante eso, pues también los ritmos de la escuela, desde los medios de comunicación y toda la plataforma del internet para seguir el acompañamiento virtual de los estudiantes. A través de la parroquia, nuestro párroco ha visitado un poco a las comunidades, se han celebrado a puertas cerradas, pero todas las Eucaristías diarias, tanto en el templo parroquial como en las capillas. Incluso luego de Semana Santa se fue pasando y encendiendo el cirio pascual en cada capilla. Los fieles no podían asistir, pero para que se sienta, se perciba y ciertamente Cristo se siga haciendo presente en todas nuestras comunidades, en todas nuestras capillas. Ha sido un reto muy grande, pero seguimos buscando, ¿verdad?, esas maneras. Pero creo que sobre todo lo más importante es que así como en cada casa, pues nosotros primero tuvimos que organizarnos al interno y decir, ok, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué rutina para nosotros como religiosos, como sacerdotes, sacar provecho de esta nueva situación? No dejarnos llevar a lo mejor por lo que se nos impone y hacer guerra o pelea con ahora tenemos que estar aquí encerrados y todo eso. Creo que un gran testimonio, yo humildemente puedo decir, somos 5 hombres de distintas partes del mundo, no solo del país, pudimos habernos ido. Y sin embargo, ¿por qué nos quedamos? Porque Dios nos llama a que viviéramos aquí, en este tiempo. Y creo que Dios llama a cada uno de nosotros que vivamos en un lugar en particular. Entonces,
esa también trascendencia, esa espiritualidad, esa conciencia de decir, me ha tocado aquí ahora esta situación por algo. Así, y ese algo permite a que los jóvenes y los papás y mamás que están escuchando este programa entiendan que ustedes siguieron orando por nosotros, siguieron celebrando su homilía, ¿verdad? Su Eucaristía, y indiscutiblemente ahí estaban nosotros presentes en sus corazones y en su voz. Entonces yo creo que eso es muy importante. Ahora, ese vacío existencial que los jóvenes han vivido, como yo he podido notar en la llamada y en los contactos, ¿no? Ese vacío existencial de no poder seguir practicando sus actividades deportivas, recreativas y su crecimiento sano, ¿no? Le afecta. Pero como bien usted dice, de aquel lado están ustedes orando por nosotros y por ellos, principalmente por todos, pero especialmente por los jóvenes, que ustedes siempre han trabajado por los jóvenes. Don Bosco fue un ejemplo de cómo se ama a los jóvenes, de cómo se quiere a los jóvenes y cómo se incorporan a los jóvenes. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que si ha habido ese vacío existencial que no se puede negar, porque usted tiene 3 meses sin ir a su colegio, sin ir a su liceo, a su escuela o a su colegio, donde usted iba a recibir su docencia, ¿no? Y en la tarde usted iba a practicar el que deseaba, ¿verdad? Eso es abierto para todos y para todas, ¿no? Su práctica deportiva y recreativa, y usted ahora durante 3 meses no hacerlo, tiene que haber una carga emocional, tiene que haber un vacío existencial que le duele a uno y que le molesta y le afecta, ¿no? Desde ese punto de vista nos conformamos, sin que seamos conformistas, en que de aquel lado hay un grupo de sacerdotes salesianos que sigue orando por nosotros, que sigue orando por ustedes jóvenes, que son indiscutiblemente su sangre, su motivo para la existencia de esta congregación. Padre, en cuanto a lo que podría ser esas actividades deportivas y recreativas, ¿habrá algún mecanismo que vía la forma digital, vía alguna plataforma, pudiésemos reactivar eso en el oratorio, o hay que esperar que se reabra todo, Padre? Es el gran dilema, y yo pienso que es lo que todas las noches me quita un poco de mi sueño y nos quita un poco del sueño a todos los salesianos. ¿Cuándo este espacio, estos patios volverán a tener a los niños, adolescentes y jóvenes de Jarabacoa? Mi preocupación ciertamente por la espiritualidad de los muchachos, pero también tener un espacio donde yo canalizo mis energías positivamente. Y más aún en el verano, donde sabemos que el calor sigue en aumento, donde la casa se va volviendo un poquito más incómoda y donde también los padres necesitan, y nuestros muchachos, salir, recrearse. El que nuestros patios sigan cerrados nos sigue quitando el sueño. Cuando yo diría que de una manera más optimista pensar a lo mejor en el mes de julio con ciertas restricciones. No creo que de inmediato nuestro patio vuelva a ser de puertas abiertas, lamentablemente. Tendrá que haber unos controles, unos horarios, ahora le toca a este grupo, ahora le toca a aquel grupo. Ir buscando esas soluciones, no por molestar o por excluirnos, sino para que nos podamos beneficiar todos de una manera sana y que mantengamos nuestra salud, la salud de nuestros muchachos y la salud de papá, mamá en casa, abuelos, tíos, que entrarán en contacto con nuestros muchachos después que ellos se encuentren. El deporte no se practica de manera digital. El deporte está en contra del aislamiento social, porque el más distante pudiera ser el béisbol, pero hasta en un out hay que tener contacto físico. Entonces, son cosas que nos preocupan, porque no practicamos deporte en el oratorio casualmente. Sabemos que es esencial en la vida de nuestros muchachos. Y sí, sigue siendo una interrogante. No quisiera, no desearía, y le pido a Dios que no se quede al reinicio de la escuela en agosto. Pero no todo está de nuestras manos y tenemos que también, aunque hacer el mayor bien posible, pero tomando las medidas y siguiendo las indicaciones de nuestras autoridades. O sea, no podemos alocarnos e irnos en contra. Como joven que soy, pudiera buscar una respuesta un poquito rápida, drástica, pero sé que no es lo sensato y no es lo que Dios tampoco quiere. Correcto, Padre. Bueno, en cuanto a lo que podría ser
ese protocolo que la Iglesia Católica a la que usted pertenece emitió y que ha estado dándole lectura, incluso en las radios, espacios pagados y en los canales de comunicación que tienen las propias iglesias, ¿no? Pienso que es un protocolo bien pensado, bien sencillo, bastante sencillo, y de apertura, que va a permitir que indiscutiblemente los feligreses puedan ir a las iglesias en un número indiscutiblemente distanciado, y un número indiscutiblemente que va a ir creciendo a medida que se va levantando el cuadro de cuarentena y de la misma epidemia como tal, ¿no? Sí. Ahora, padre, esa parte psicológica, emocional y conductual de los jóvenes, al no poder canalizar esa energía en el colegio Don Bosco, ¿verdad? Colegio Salesiano, ¿no? En las escuelas, en los demás colegios, en los liceos, en las universidades, etcétera, ¿no? ¿Cómo usted cree, desde el punto de vista espiritual, que ellos pudiesen canalizar? Porque realmente nosotros los psicólogos entendemos que si esa energía no se canaliza, pueden haber algunos trastornos que pueden dejar algunas lecciones emocionales y conductuales en lo que va a ser el próximo año escolar y las próximas actividades cuando se aperture todo, ¿no? Sí. Sí, yo creo que hay dos aspectos, dos dimensiones de nuestra vida que son esenciales. O sea, somos seres espirituales porque tenemos alma, pero somos seres corpóreos, tenemos cuerpo. Nuestro cuerpo nos exige que nos ejercitemos, que gastemos energías de manera constructiva para sentirnos bien. Dejamos de hacer ejercicios unos días y nuestro estado anímico baja definitivamente. Y se complementa una parte de la otra. El tener una espiritualidad y una capacidad de trascender, de comunicarme con Dios, me permite, aún privado de hacer ciertas cosas, no desesperarme, no perder mi optimismo, mi esperanza. Ahora bien, tengo la necesidad también de practicar deporte, de encontrarme con mis amigos, mis compañeros, de socializar. Lo hemos sentido todos, empezando por mí, que estoy acostumbrado normalmente a estar en contacto con 300, 400, 500 personas en un día y pasar a entrar en contacto con 4 personas nada más. Y son cambios, son cambios. No creo que la oración quite la necesidad de hacer deporte o quite la necesidad de uno ejercitarse, de uno hacer una rutina que nos desconecta un poco a lo mejor de nuestra mente, que nuestro cuerpo pueda liberar toxinas y generar las hormonas que nos hacen sentir bien. No creo que lo podamos sustituir. Ahora, buscar rutinas, hábitos, los famosos hobbies, o sea, tareas en mi casa, en el espacio que yo tenga, que me permitan yo mismo recrearme. A lo mejor algo que yo aprendí hace un verano educativo o 2 atrás, muchos de nuestros muchachos han aprendido destrezas de hacer pulseras en hilo, de algo de cocina, de algo de manualidades. Entonces, ¿cómo a lo mejor yo en casa, ya que no lo puedo hacer fuera, busco la manera de hacerlo? Como también algunos jóvenes, los he visto yo y de hecho algunos me los encuentro en la mañana en la avenida trotando, que hacen sus grupitos con las medidas necesarias de higiene, sus mascarillas, pero de salir a caminar, de salir a correr en horarios prudentes sin encontrarse en grandes números, pero sabiendo que necesitan recrearse sanamente. Lógicamente, si yo soy menor de edad, necesito el permiso de papá, de mamá en mi casa, pero buscar esas maneras también de encontrarme. A lo mejor ya no nos podremos encontrar 500 jóvenes en el oratorio, pero sí yo puedo 3, 4, 5 en algún espacio. Eso yo como director del oratorio no lo puedo coordinar esa logística, pero como cada quien ejerce también su liderazgo en ese sentido. Correcto, padre. Me alegra que usted de esa forma tan pedagógica, tan sencilla, se refiera a los jóvenes, a sus jóvenes, como podemos decir nosotros acá, ¿no? Porque son los jóvenes del oratorio, o sea, del oratorio que está ahí para servirse, como Don Bosco quiso cuando estuvo creando este grupo de sacerdotes por todo el mundo, ¿no? Ahora, padre, yo sí quiero asegurarle que si ese joven
tiene una buena espiritualidad, estuvo conectado con esa práctica deportiva, recreativa que ustedes inculcan en el oratorio, ¿no? Y en el hogar pueden indiscutiblemente canalizar esa energía pintando, leyendo, escribiendo su memoria, la memoria del COVID-19, pueden escribirla, ¿no? Hacer algunas pinturas, escribir alguna novela, pensar algunas obras de teatro, hacer una serie de cosas que están ahí, escribir alguna letra para algunas canciones entre jóvenes, ¿verdad? Etcétera. Podrían entonces canalizar esas emociones, esas energías y poder entonces esperar que concluya esto pacientemente y volver a la normalidad, entre comillas, y volver entonces a estar en contacto con el número de jóvenes que se pueda o que pueda aceptar el oratorio. O sea, creo que lo que usted está planteando es correcto y los jóvenes tienen que tomar la decisión. ¿Qué hacen? Si se quedan ahí en su casa vegetando, haciendo nada, o aprovechen el tiempo, como usted plantea, escribiendo una novela, la historia, escribiendo un folleto de matemática o de física o de literatura, de lengua española, de historia, lo que les guste, de manera tal que ese tiempo sea un tiempo productivo y que permita conectar esa fe con espiritualidad. Padre, nos dicen que hay que hacer un corte comercial y vamos a retornar en breve. Volvemos en breve con su programa Higiene y Salud Mental. Cada planta, cada grano, cada sorbo es el resultado de una relación que empezó hace meses o hace más de 20 años, cuando nos dijimos sí con un apretón de manos. Dejamos atrás el trabajo y nos hicimos colaboradores, miembros de esta gran familia. Tu compromiso nos sorprende, nos inspira. Has asumido este reto con fuerzas. En tus ojos vemos la firme decisión de llevar a los hogares dominicanos el mejor café desde las montañas de Jarabacoa. Hoy, que los abrazos se expresan a distancia y esa es la mejor forma de cuidarnos, queremos decirte que ese apretón de manos fue nuestra mejor decisión. Abrimos las puertas de risas y alegrías y en estos tiempos difíciles tú sigues con el mismo entusiasmo. El grupo Belarmino Ramírez e Hijos quiere decirte gracias. Venga a conocer Jarabacoa River Club, un paraíso en el corazón de la cordillera central, bañado por las aguas del Yaque del Norte. Relájese, disfrute la gracia del paisaje, intérnese en la perfecta armonía de un mundo natural en constante evolución. Jarabacoa River Club. En cualquiera de sus áreas disfrute toda la diversión en un ambiente naturalmente sano y seguro. Jarabacoa River Club. Definitivamente el mejor entretenimiento ecoturístico de montaña en familia. Pinar Quemado, carretera Jarabacoa-Manabao, 809-574-2456. Ya estamos de vuelta con su programa Higiene y Salud Mental. Bueno, como ustedes han visto, estoy conversando con el sacerdote Javier Orengo, quien es el director del Oratorio Salesiano Don Bosco, que opera aquí en Jarabacoa, que ustedes conocen mejor que yo. Yo apenas voy a interactuar con los jóvenes cuando el Padre me lo ha permitido, a ver en qué puedo apoyarles, pero el Padre está ahí permanentemente, 24/7 en el oratorio, así que estoy conversando con la persona indicada de espiritualidad y de lo que ha ocurrido con esta cuarentena provocada por la crisis sanitaria del COVID-19. Padre, yo decía cuando hicimos el corte comercial que hay una serie de actividades que los jóvenes pueden aprovechar ahora en su casa para canalizar en su casita, en su casa, en su apartamento, ¿no? Canalizar esa energía emocional, esa situación conductual y psicológica que le afecta, que se sienten encerrados, cohibidos de ir a practicar deportes, ¿verdad? Sus actividades recreativas y lúdicas, pero además de tener que quedarse después de las 7 de la noche en la casa hasta las 5 de la mañana, ¿no? ¿Usted cree que podría agregar algo más que los jóvenes, desde el punto de vista de un joven como es usted y sacerdote, podrían hacer en este periodo? Sí.
Yo creo que, y aludiendo un poco a lo que decía el doctor Telésforo, es tiempo de decir, ¿qué es aquello que me atrae? ¿Qué es aquello que yo he soñado a lo mejor hacer o aprender a hacer y no lo he hecho porque no contaba con el tiempo anteriormente? Y buscar ejercitar esa destreza, esa tarea. Sin duda que lo que vive cada uno de nosotros, como decía el doctor Telésforo, esa memoria de lo que yo voy viviendo cada día, no es casualidad. Entonces, cómo lo que yo voy viviendo lo voy redactando, voy haciendo mi síntesis, mi resumen, mi pequeño diario de lo que yo voy viviendo y sobre todo qué es aquella destreza, un idioma que yo quisiera aprender. Conozco a algunos muchachos que viendo videos en el internet han aprendido a lo mejor leyendo subtítulos y lo que escuchan un poco de otro idioma. Hay aplicaciones, hay programas en el internet que nos permiten hacer tantas cosas, tener acceso a tanta información y tenemos el tiempo para procesarla. Entonces, si yo soy un joven con una espiritualidad, con una proyección de vida a futuro, ¿qué es lo que yo voy a necesitar cuando salga de esta pandemia para ser un mejor hombre, una mejor mujer mañana? Entonces eso es lo que yo tengo que hacer ahora. A lo mejor, Dios no lo quiera, pero a lo mejor tenemos 2 meses más todavía de cierto acuartelamiento, de ciertas restricciones. ¿Qué yo voy a hacer con mi tiempo? Que es tiempo sagrado porque es Dios el que me lo está dando. Y aprender esa destreza, a pintar, porque nunca supe pintar, a dibujar, ayudar en casa, aprender a cocinar, de manera que podamos salir más edificados, salir arriba luego de este tiempo de estar en casa un poco forzado. Correcto, padre. Me parece interesante lo que usted comenta, porque si los jóvenes que están ahí en su casa debido a esta cuarentena, y los adultos, porque hay muchos adultos también que han tenido que quedar en su casa porque las empresas las cerraron, los comercios los cerraron, o sea, lo han disminuido las actividades productivas y comerciales para contener esta pandemia, ¿no? Ese aislamiento personal o social, ¿no? Pero yo pienso que indiscutiblemente, como usted ha planteado, los jóvenes tienen que vivir su espiritualidad y es con el proyecto de vida que usted mencionaba. ¿Qué yo quiero ser mañana? Yo pensaba estudiar medicina, pero vi ahora que los médicos tienen que enfrentarse a situaciones catastróficas y críticas y eso ya lo voy a cambiar. Pero yo voy a ser ingeniero ahora, ¿no? O yo voy a seguir pensando que voy a ser médico porque vi la valentía de estos médicos, hombres y mujeres, y las enfermeras que se han enfrentado a esta pandemia como soldados, ¿no? Unos soldados valientes con las herramientas, que es el conocimiento, la ciencia para combatir y salvar vidas, ¿no? Pero además, si los jóvenes pueden ver eso, como usted plantea, para reinventarse, pueden salir fortalecidos de la crisis. O sea, reinventarse es aprovechar una crisis con el concepto que nosotros llamamos de resiliencia y salir fortalecido realmente de la misma. Y esa resiliencia va a permitir ver el mundo distinto, desde otra óptica, y poder pensar en un proyecto de vida diferente al que yo había pensado. Lo garantiza la buena espiritualidad y la fe, pero además tú tienes que hacer tu aporte, tú tienes que pensar, mira, ahora voy a hacer mi proyecto de vida. Yo quiero casarme con un hombre, si soy una joven, con un hombre realmente que tenga estas cualidades, lo define. O si hembra, yo quiero casarme con un joven que tenga esta cualidad, lo define, porque en 10 años yo ya voy a ser profesional, voy a tener mi familia, quiero tener un carro, una casa, poder viajar, ¿verdad? Poder tener buenos amigos, nuevos amigos, etc. O sea, ese proyecto de vida que te va a ti a permitir ahora aterrizar. O sea, cuando uno se reinventa, tiene que pensar alto y poner los pies sobre la tierra. Y eso es lo que yo creo que usted ha dicho, padre. O sea, los jóvenes que son bastante proactivos en reinventarse, mucho más que nosotros los adultos. Usted lo sabe, usted es un hombre joven, sabe, lo he visto usted interactuando con jóvenes, digo, yo nunca sería capaz de hacerlo como usted lo hace, ¿no? Porque usted puede reinventarse. Entonces, usted que está ahí viendo el programa, que está escuchando la voz de aliento del sacerdote Javier Orengo, que es una persona realmente en que ustedes han confiado y siguen confiando, ¿no? Háganle caso, o sea, reinvéntese, piensen en escribir su historia, su memoria, ese folleto de matemática, o de física, o de geometría, o de geografía, de historia, de letras, y véndanlo por internet a sus amiguitos,
aquellos amiguitos que puedan darle 50, 100 pesos, 75 pesos, ¿no? Aprovechen esta oportunidad para que ustedes puedan indiscutiblemente reinventarse y salir fortalecido de la crisis con ese proyecto de vida. No sé, padre, si usted quiere agregar algo ahí, en esa parte que yo digo, de reinventarse, porque ustedes son buenos los salesianos, reinventándose ustedes y reinventando a los jóvenes. Sí. Yo creo que lo que nos debe motivar es saber, queridos muchachos, queridas muchachas, que a lo mejor vivíamos en un mundo antes de esta pandemia donde entendíamos que teníamos respuestas para todo, pero vamos a enfrentarnos a un mundo donde a lo mejor las respuestas que ya teníamos no son suficientes, donde nos hemos dado cuenta que no siempre nuestra sociedad ha tenido la escala de valores correcta. Nos hemos dado cuenta que qué cosas son esenciales y qué cosas son secundarias, pero a lo mejor día a día yo le dedicaba más tiempo a lo secundario que a lo esencial. Entonces, cuando vayamos trabajando ese proyecto personal de vida, cuando yo me voy confrontando y voy viendo qué yo puedo aportar, qué respuesta yo le voy a dar al mundo, cuando salga de mi casa, cuando vuelva a estudiar, cuando vuelva a encontrarme en el patio con mis compañeros, pensar, ¿verdad?, que mi respuesta va a tener mucho valor, mucha importancia, porque el mundo necesita respuestas distintas y somos los jóvenes los que tenemos que darlas. No podemos esperar que a lo mejor las generaciones mayores que ya han hecho su aporte a la sociedad encuentren las respuestas que se van a necesitar ahora. Así que es una tarea muy grande que tenemos. Correcto. Eso que usted plantea, respuesta distinta, conducta distinta y comportamiento distinto. Yo siempre me alegra que usted mencione esto y los jóvenes que están ahí saben lo que usted quiere decir, porque ese lenguaje sencillo que usted sabe llegar. Ahora, el mundo, cuando termine la cuarentena, no será distinto. No será distinto, ¿no? Será diferente en algunos matices y es, como usted planteaba, en la forma de relacionarnos, de practicar deporte, de estudiar, de decirle te quiero a una persona que ahora no podrá hacer con un beso, hasta que no aparezca la vacuna, ¿no? Tendrá que ser a distancia, con algún gesto, ¿no? Entonces ese mundo, que va a continuar siendo mundo, los mismos habitantes en la Tierra, las mismas tecnologías fluyendo, creciendo, ¿no? Será distinto, pero será igual, pero con un matiz diferente, de la forma como nos vamos a relacionar, cómo vamos a producir, cómo vamos a comercializar y cómo nos vamos a comportar. Entonces esas actitudes ustedes vayan ensayándolas, que son buenos ustedes ensayando cosas nuevas, y para que nos indiquen a nosotros los más adultos, así padres, ¿no?, cómo debemos comportarnos manifestando cariño, afecto, respeto y admiración para aquellas personas que queremos. Es decir que, como usted bien plantea, esa respuesta que espera el mundo de nosotros tenemos que ir construyendo ahora, para no inventar, porque cuando se inventa es posible que la cosa salga mal. Entonces los jóvenes pueden reinventarse, pueden repensar su vida, su proyecto de vida. Mira, yo quería a partir de ahora hacer tal o cual cosa, pero no es posible. Entonces pensar que tú puedes hacer como alternativa, que no te tronche tu futuro, que no te mate tu energía, tus expectativas y tú puedas seguir creciendo. Padre, me gustaría que usted finalmente pueda llevarle en 3 minutos, el tiempo que usted considere, ¿no?, un mensaje de aliento a los jóvenes antes de concluir este programa. Bien. Yo creo que este tiempo sin duda ha sido un reto para cada uno de nosotros. Cuando hablamos de reinventarnos, y el doctor Telésforo ha mencionado, bueno, a lo mejor ya yo no podré hacer esto. La tendencia automática en muchos de nosotros es decir, no puedo hacer lo que yo había soñado, tiro la toalla, me echo para atrás. Y entonces creo que sería una gran tentación pensar que porque habrán situaciones distintas, habrán modos de relacionarnos distintos, no significa que yo dejo de intentar y que yo dejo de buscar respuestas a las preguntas esenciales y fundamentales de mi vida. Mi vida es un don de Dios como ser espiritual, así lo entiendo, y por lo tanto yo tengo el compromiso, el deber, la responsabilidad y la obligación personal de yo encontrar respuestas a esas preguntas fundamentales de mi vida. ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero hacer? ¿Y qué es lo que Dios quiere que yo haga con mi vida que Él me ha dado?
¿Cómo va a ser eso? Distinto a lo mejor de lo que yo pensaba hace 2, 3 meses, pero hay que encontrar esa respuesta y hay que ponernos manos a la obra a cada día construir ese hombre, esa mujer del mañana, que Dios nos da la gracia de conservarnos en salud y de que podamos vivir, llegar a ese momento. Entonces, aprovechemos este tiempo, a lo mejor detrás de las cortinas, de prepararnos. Las grandes personas que nosotros consideramos como modelos, los grandes deportistas, los grandes artistas, han trabajado horas, años detrás de las cortinas para llegar a donde están. Nosotros no podemos tomar una ruta alterna o un camino corto, no. Hagamos ese trabajo y tenemos el tiempo ahora para pensarnos y reinventarnos. Entonces, hagamos ese trabajo seriamente. Gracias, Padre, porque esos jóvenes tienen capacidad de reinventarse, de ser creativos, de ser innovadores y de cambiar las cosas, ese status quo que consideraban que podía mejorarse. Entonces la crisis ahora no es que podía, la crisis nos obliga realmente, y le obliga a ustedes, a los jóvenes, a mejorar, a reinventarse y a pensar en nuevas formas de relacionarnos, de producir, de ser mejores seres humanos, de ser mejores estudiantes, mejores profesionales y mejores ciudadanos en sentido general. Gracias, Padre, de corazón, por su intervención. Yo sé que los jóvenes que están escuchando este programa lo necesitaban, que usted diera la cara, que vieran que usted está vivo, que tiene una cara siempre alegre, risueña, afectiva, cercana, y para eso nosotros estamos acá, para llevarle, como usted siempre lo ha hecho en el oratorio, esa paz, esa orientación a los jóvenes. Buenas noches a ustedes, amigos televidentes, y gracias por sintonizarnos. El próximo domingo seguimos un nuevo programa. El programa Higiene y Salud Mental llegó a todos ustedes gracias a los propietarios de Telever y de su productor, el doctor Telésforo González, psicólogo social.